expongo la mía parte. Entonces, tenemos que la espondiloartritis en realidad son un grupo de enfermedades que afectan a la articulación. Estas van a ser sistémicas, usualmente de una presentación crónica, y se van a enfocar sobre todo en lo que es el esqueleto axial, aunque no por ello va a haber casos de espondiloartritis que se pueden presentar, como por ejemplo en las articulaciones de los pies o en las articulaciones de las manos. Incluso en algunos casos veremos en subespecificidades que pueden ser también en las rodillas y en los codos. Entonces pasemos a parte de Santiago. Y entonces dentro de esta gama de enfermedades que se encuentran dentro de este grupo que se ha expuesto, está la artritis reactiva, que también se le puede llamar síndrome de Reiter. Entonces, ¿qué es esta artritis reactiva? Usualmente suele ser presentada después de que existe un proceso inflamatorio en el cuerpo, el cual puede ser de manera entérica o también en lugares genitourinarios. Entonces, esto usualmente tiene una aparición de 15 días hasta un mes, suele aparecer, es la fecha de inicio de este tipo de artropatías. Suele ser también localizada y también suele ser asimétrica. Tiene una tríada que podemos verla al final de la presentación aquí, última línea, que es la conjuntivitis, la uveitis y la artritis, donde podemos ver que la conjuntivitis, pues, inflamación de la conjuntiva, como para diferenciar, ¿no? Es un poco más clara que la uveitis. La uveitis suele ser un poco más roja carmesí. ¿Ya? ¿Y cómo la vamos a diferenciar de otro tipo de artritis o artropatías? Pues bueno, la manera de diferenciarla es que en realidad no, en las demás no van a encontrarse lo que es, no es una prima infección antes de este cuadro de dolores articulares y el resto de uveitis o conjuntivitis. Eso querría decir que sería más bien una espondiloartropatía indiferenciada, más que esta artritis reactiva. Bueno, tenemos en la etiología que esta en realidad es una enfermedad de adultos jóvenes, donde el 30 al 50% de los pacientes van a encontrarse lo que es un HLA-B27 que es positivo, que esta es una enfermedad con tendencia a la cronicidad y suele afectar a las articulaciones sacroiliacas, bueno, también a los huesos. En cierta parte lo divide en dos, en una parte que dice que es de origen entérico y otra de origen urinario. Y como les había dicho antes, tiene un origen en una prima infección bacteriana. Tenemos así pues que en Europa va a predominar de origen entérico, con lo que es la Shigella flexneris, Salmonella, Yersinia y Campylobacter, en donde no va a haber una preferencia por género. En cambio, el género geniturinario va a existir más en Estados Unidos y el Reino Unido, teniendo como agentes causales la clamidia trachomantis, aureaplasma urealyticum, y va a ser un poco más frecuente en varones. En cuanto a las personas que tienen SIDA, esta enfermedad suele tener un curso clínico más grave, suele ser también oligoarticular, y las manifestaciones axiales suelen ser también un poco menos infrecuentes, aunque suelen presentar este tipo de enfermedad un poco más frecuentemente, es decir, todo este cuadro clínico. Ya, en cuanto a la patogenia, tenemos que, como les había dicho, primero tenemos que tener un factor externo, que es la infección. En este caso ya vimos las bacterias que pueden ocasionarla.
Por otro lado, tenemos los factores genéticos, que es de acuerdo a cómo nuestro cuerpo vaya a manejar la situación con respecto a esta infección. Y todo esto nos va a dar una puerta como de entrada, o una manera, una ventana, por así decirlo, que nos puede dar un resultado. Y el resultado sería una reacción cruzada contra las proteínas bacterianas que se presentan, y esto va a su vez a producir pues, los anticuerpos, y ellos serán los encargados de ir destruyendo, por así decirlo, las articulaciones que van a dar la clínica de esta enfermedad, articulaciones que mismas serán nombradas de acuerdo a su frecuencia más adelante. Bueno, en el cuadro clínico, pues tenemos que tiene una intensidad de esta infección causal. En realidad no se correlaciona con la gravedad de la artritis. La artritis es aditiva, asimétrica, con signos inflamatorios muy acusados como dolores agudos. En la rodilla y el tobillo suelen ser articulaciones que se van a ver bastante afectadas, como podemos ver en el cuadrito de la derecha. Rodillas, articulaciones de tobillo, y metatarsofalángicas e interfalángicas en sí. Incluye aquí la de las manos y los pies, aquí ya señaladas. Por otro lado, también tenemos que esta infección puede ser simultánea de IFD y IFDP, que produce dactilitis o dedos de salchicha. Y por último, también tenemos que aparece una entesis que es responsable del dolor en las áreas de inserción de tendones, bursitis y dolor lumbar. La entesis se refiere a lo que es una debilidad y una inflamación de las entre huesos en estas zonas, sobre todo articulares. Este cuadro clínico también puede venir acompañado de otro tipo de cosas que son más bien extraarticulares, que también tienen una gran importancia para saberlas diferenciar, sobre todo con lo que es el síndrome de Reiter. Una de esas cosas que podemos ver aquí es las zonas urogenitales. En el caso de los hombres, la prostatitis; en el caso de las mujeres, la cervicitis, salpingitis, que también se puede ver en los dos sexos, la uretritis. También puede existir una diarrea no infecciosa, alteraciones mucocutáneas, como úlceras orales o distrofia unguial, como aquí vemos tipos de úlceras orales en la imagen de la derecha. Y la conjuntivitis y la uveitis anteriormente mencionada, que se encuentra aquí abajo. Todavía pueden existir otro tipo de cuadros extraarticulares, sobre todo si es que el origen es genitourinario, donde vamos a encontrar la queratodermia lenorrágica, que es esta especie de mácula eritematosa que ha aparecido en este caso a este paciente en la mano, pero sin embargo no quiere decir que siempre tenga que ser de la mano, puede salir en las piernas, por ejemplo, o en el pie. La baleanitis circadiana, que es esta especie de inflamación de lo que es el glande, de la mucosa del glande, y alteraciones oculares anteriormente vistas son las mismas, y afecciones del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico también puede existir. Bueno, aquí tenemos los criterios clínicos para diferenciar o definir si es un síndrome de Reiter, en donde vamos a encontrar estos factores extraarticulares, como es la artritis o cervicitis, diarrea, conjuntivitis o uveitis, y afecciones mucocutáneas. Y por otro lado, aquí tenemos lo que son los criterios de clasificación de artritis reactiva, donde vamos a tener los criterios mayores y criterios menores. La artritis va a ser posible, bueno, estos criterios mayores serán positivos en cuanto a la artritis cuando se obtengan dos de estos tres, que sería asimétrica, mono u oligoartritis, y
si es que se encuentra esta afección en los miembros inferiores. En la clínica de infección previa tiene que cumplir, en cambio, uno de estos dos criterios mayores, que sería la enteritis, una diarrea previa, o una uretritis, donde puede ser una disuria o secreción. Nos dice que más o menos desde un día de duración y de 3 días a 6 semanas antes de la artritis. Los criterios menores, tenemos que hay que tener una evidencia de infección sinovial persistente con detección de PCR para Chlamydia trachomatis. Esto es un factor que no suele estar presente en todos los casos de este tipo de enfermedad, y usualmente no suele encontrarse a las bacterias en sí, sino más bien como que solamente proteínas del núcleo. Ahora, en la evidencia de infección desencadenante se puede encontrar una de estas tres, como son un coprocultivo positivo para enterobacterias relacionadas con esta enfermedad, como dije anteriormente, Salmonella, Shigella y Yersinia. Detección también de la Chlamydia trachomatis en orina, el SR o un exudado uretral y cervical. También se puede considerar como causa de esta artritis reactiva el posible antecedente de infección por la clamidia, ¿no? Y Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, que esto ya va más encaminado a lo que es infecciones urogenitales previas. Entonces aquí tenemos la tablita que nos dice que si es que tenemos dos criterios mayores o un criterio mayor y un criterio menor, es probable que sea una artritis reactiva. Si tenemos dos criterios mayores y un criterio menor, también sería ya una artritis reactiva, pero ya definida. Y los criterios de exclusión, se deben excluir otras enfermedades reumáticas definidas mediante el HC y exámenes complementarios específicos. Ya. En las pruebas de laboratorio, el BCG va a estar muy elevado. Los leucocitos, en realidad, en algunos lugares decía que pueden estar normales, pero ya encontré que en realidad van a estar más lo que es elevados. Y lo que es el líquido de las articulaciones, líquido inflamatorio, está más de una manera variable. En realidad puede estar desde amarillo purulento o también puede estar transparente. Ya. Como comentario y mención anterior, les había dicho que podría encontrarse proteínas. En este caso aquí tenemos que se puede encontrar de 3 a 5 gramos sobre decilitro de glucosa en el líquido sinovial. Puede ser menor a la glucemia en espondiloartropatías, psoriasis y artritis reumatoide. Ya. El PCR nos serviría para detectar si es que existen, como dije, proteínas de clamidia, y la determinación del HLA B27, que en realidad eso en cambio nos sirve para tener lo que es un pronóstico de esta enfermedad, ya que suele ser crónica y cuando el tiempo del paso, con el tiempo y el paso puede llegar a ser un poco más grave. Entonces también tenemos que para diferenciarlos, usualmente el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares suelen estar negativos, no así como en otras enfermedades. Bueno, por otro lado también tenemos como algo importante para saber si estamos frente a esta misma enfermedad, la parte radiológica y cómo se va a manifestar. Usualmente se suele preferir el RX como método de imagen más, el primero que se usa.
digamos, como gol estándar. Sin embargo, si es que este no te da un resultado que sea concluyente, se puede pasar a la resonancia magnética. Entonces, ¿qué deberíamos como que observar en estas pruebas de imagen? Sobre todo lo que es la afección de los pies con relativa indemnidad de las manos también, especial afinidad por el calcáneo y articulaciones interfalángicas del dedo gordo y metatarsofalángicas. Suele ocurrir, suele comenzar en pocas semanas y a lo que aparece puede primero presentarse como una osteopenia yuxtaarticular y si es que ya va avanzando la enfermedad suele producir erosiones. Bueno, aquí les he puesto una radiografía en la cual podemos ver que si hay una especie como de descalcificación, sobre todo lo que es en el calcáneo, y también estamos viendo ahí lo que son unos espolones, unas protuberancias que son más como que de índole inflamatoria, más que de más osificación. Nos menciona que pueden aparecer lo que son estos espolones, que es esa protuberancia que ustedes ven al final del calcáneo, en la parte más distal. Y también estos espolones que son, o sea, esta protuberancia aquilia, que suele también inflamarse, que es la flechita de atrás que se puede observar en la imagen. Por otro lado, no encontré una imagen que se pueda observar claramente el signo de la barba, que usualmente suele aparecer en las tuberosidades isquiáticas y en las crestas ilíacas del paciente. También se ve, es un signo que se ve en la radiografía. Bueno, como datos para lo que es la evolución del paciente, tenemos que esta artritis reactiva no suele limitarse a un único ataque, por lo cual usualmente tiene un curso crónico, alrededor de un 61%. Los pacientes que tienen el HLA de 27 positivo, como había mencionado anteriormente, tienen un peor pronóstico. Y luego de los 15 años puede existir una sacroilitis en el 36% de los pacientes, 36% de los pacientes, y sin desmofitos en el otro 10%. Esto puede también llegar a ser indistinguible de la espondilitis anquilosante. Y ahora, por otro lado, nos dice que en realidad tratar rápido al paciente sobre la primera infección no tiene nada que ver con lo que pueda pasar a futuro, excepto en algunos casos, como es la Yersinia enterocólica, que si es que se logra tratar de una manera rápida, puede tener una menor tendencia a lo que es la cronicidad. Bueno, aquí tenemos lo que es cómo se diagnostica, que lo he dividido en dos. El diagnóstico está en letras prácticamente y el diagnóstico diferencial está al lado derecho en forma de tabla resumen. Entonces, tenemos que para el diagnóstico tenemos que ver primero que si en el paciente existe una artritis periférica que haya aparecido primero en el periodo de 15 a un mes después de una primera infección y que esta sea más de un mes de duración, que sea simétrica y de predominio en miembros inferiores, acompañada de conjuntivitis, uretritis y o cervicitis. En el momento de que este cuadro clínico quede establecido, los cultivos suelen ser negativos. ¿Por qué son negativos? Porque, como se había expuesto primero en esta enfermedad, suele ser después de la infección. Entonces, si ya no tienes la infección, entonces eso quiere decir que las bacterias pues prácticamente han muerto, entonces no tendrías cultivos positivos para ellos. Ya. Para el diagnóstico etiológico, lo que más se utiliza es la determinación serológica, posible obviamente ante las infecciones por los agentes que serían más comunes, dependiendo del cuadro anterior clínico del paciente. Como habíamos visto, puede ser de origen entérico o urogenital, entonces, donde predominan Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. También sin olvidar que también se puede tener una determinación de
de lactasa por antiestreptolicina O. Y en cambio, por otro lado, tenemos lo que es este cuadro donde vemos diagnóstico diferencial. Este síndrome de Reiter sería el que queremos diferenciarlo de la artritis gonocócica y la artritis psoriásica. Básicamente tenemos que todas estas primeras manifestaciones van a presentarse, lo que es conjuntivitis, uveitis, úlceras orales, balanitis, queratodermia blenorrágica. Todas estas van a ser presentes en el síndrome de Reiter, mientras que en el resto algunas no y otras sí. Por ejemplo, en la artritis gonocócica solamente coincide con la uveitis y en la artritis psoriásica solamente coincide con la conjuntivitis y uveitis. Y también en la queratodermia blenorrágica, donde puede o no existir. Ya. La sacroilitis coincide también el síndrome de Reiter, que es el que estamos estudiando, con la artritis psoriásica, y la artritis en realidad que solamente coincide con lo que es el Reiter y la artritis gonocócica. El resto, como dije, los cultivos no suelen ser de utilidad. El HLA aquí puede estar parecido a lo que es la artritis psoriásica. Tiene un curso que es recurrente con tendencia a la cronicidad y eso. Por último, tenemos un tratamiento que se puede leer aquí mismo, pero también hay una tabla de resumen de acá sobre los fármacos que se pueden usar. Así que vamos primero con esto. Primero que nada hay que tener en cuenta de que no hay un tratamiento que sea curativo. El tratamiento de la infección desencadenante no influye sobre la evolución de la artritis, excepto en la clamidia, que se trataría con tetraciclinas de manera más rápida posible. En la fase de brote de la enfermedad suele ser con un inicio agudo y suele hacer que el paciente necesite un reposo absoluto en la cama porque suelen sufrir una seria incapacitación, porque es un dolor que obliga a los pacientes a tomar AINES a dosis plenas. Recordarlo, por un lado. Como dice aquí mismo, el tratamiento se basa en la administración de AINES a dosis plenas. Los glucocorticoides en realidad no tienen una eficacia muy notoria en esta enfermedad y no es tan recomendable, salvo que primero no haya una respuesta en los AINES y que se usen de manera enfocada o localizada en lo que son las articulaciones que se llaman más afectadas. Y raramente se puede usar de manera sistémica. Bueno, en caso de que una sintomatología persista, se ha empleado el metotrexato, la sulfasalacina y la azotioprina. En pacientes que presentan una ineficiencia en lo que son los AINES y también los FAME, que son fármacos que alteran de alguna manera el curso de la enfermedad y ayudan al paciente, está indicado comenzar el tratamiento con anti-TNF. Aquí tenemos lo que es esta tablita. En los antibióticos no les he puesto esta parte como que vacía porque hay que recordar que va a depender más de los agentes bacterianos que de saber qué es lo que se puede dar. Entonces, dependerá de los agentes bacterianos y también de la susceptibilidad de los mismos frente a los fármacos. Entonces, ese lado está sin ponerlo. Pero por otro lado, los AINES que se pueden utilizar en el tratamiento neto de esta enfermedad son la indometacina, que puede ir de 50 a 150 miligramos día, el diclofenaco de 100 a 150 miligramos día, naproxeno 1 gramo día, etopicoxib 90 miligramos día, y en los glucocorticoides, como había dicho, primero que nada son infiltraciones locales,
intraarticulares y de manera como que muy poco frecuente se darán sistémicos. En los FAME vamos a observar el metotrexate de 15 a 25 miligramos semana, sulfasalacina de 2 a 3 gramos día y otros que pueden también ayudar son la ciclosporina y azatioprina. Y los anti-TNF que también se habían mencionado que son usualmente usados cuando ya todo tratamiento farmacológico ha fallado son el infliximab, adalimumab y atanercept. Ahora vamos a ver otra enfermedad que es la artropatía enteropática, que son manifestaciones extraarticulares extraintestinales, y son las más frecuentes. Suelen darse alrededor del 25% de los pacientes que han presentado pues una enteropatía. Son más frecuentes cuando se habla de lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y pues en la colitis ulcerosa tenemos que la artritis se da con mayor frecuencia en los enfermos que tienen pseudopólipos de enfermedad perianal, eritema nodoso, úlceras orales o uveitis. La afección articular puede ser sintomática o asintomática y puede preceder a la artropatía enterohepática o aparecer también después, a diferencia del anterior que solamente puede aparecer después. Entonces vamos a tener 3 tipos de esta afección articular, en donde vamos a dividirlo en el tipo 1, que es oligoarticular, que prácticamente se va a presentar en el 15 al 20% de los pacientes. Suele ser aguda, asimétrica, no deformante y asociada a un brote intestinal. Aquí les había puesto este cuadrito para que vean hacia el intestino y digan en cuál estará más relacionado. Pues está más relacionado con lo que son infecciones del intestino grueso más que del intestino delgado. Ven que sería mejor el grueso que el delgado. Y bueno, las afecciones se dan sobre todo en las articulaciones grandes, siendo la rodilla más frecuente, como se ve aquí. Normalmente ocurre en el comienzo de la enfermedad, suele ser rara vez un antecedente de una clínica intestinal y también suele ser autolimitado. Es más frecuente cuando hay afección colónica que cuando se da en el intestino delgado, como había nombrado anteriormente. El factor reumatoide y el HLA-B27 suelen ser negativos, aunque si es que el HLA-B27 está positivo, también puede, sobre todo lo que es dar una pauta para un mal pronóstico. Ahora, en el tipo 2 tenemos que es poliarticular. En este caso sí es simétrica y también es migratoria. Los síntomas articulares no son paralelos con la actividad intestinal y suele aparecer en la enfermedad intestinal. Aquí había leído de que en realidad no actúa con tanta severidad como el anterior, que se enfocaría más, por ejemplo, decía en la articulación de las rodillas, sino más bien que suele ser como una especie de migración del dolor, pero que claramente es un dolor que obviamente es intenso, pero suele migrar o suele presentarse más también en lo que son las rodillas, articulación del tobillo y también metatarsofalángicas. Ya. En el tipo 3 tenemos espondiloartropatía, que se presenta en el 5% de los pacientes. Las manifestaciones clínicas axiales son independientes de la enfermedad intestinal y cuando hay sacroiliitis, esta es de predominio unilateral. Puede aparecer en años a la enfermedad intestinal o persistir tras la remisión médica o quirúrgica de esta. Ahí, esta de aquí va a estar más relacionada con lo que es el HLA-B27 en el 50 al 75% de los casos y como dije, había sido un indicio de un mal pronóstico a futuro para el paciente. Bueno, aquí tenemos una parte de lo que es el tratamiento. Me había observado de que primero que nada hay que prevenir unas cosas que pueden producir esta enfermedad.
Una de ellas es la osteomalacia y otra de ellas es la osteoporosis, porque se mete eh, con el metabolismo del calcio y la vitamina D, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, primero que nada, esto se puede tratar con AINES, que ya saben que pueden preservar el riesgo de la enfermedad intestinal y en tal cual circunstancias mejor administrar glucocorticoides a dosis baja durante brotes de la artritis. En la colitis ulcerosa, por otro lado, se ha observado remisiones persistentes de la colectomía, con la colectomía, perdón, y también es frecuente el hallazgo de osteoporosis u osteomalacia en estos pacientes porque tienen una relación frecuente con el empleo de corticoides, con la mala absorción del calcio y la vitamina D, como dije. No. Ya. Básicamente aquí me pueden decir, José, porque hace falta lo que es sobre todo imagenología, es porque al menos que esta enfermedad haga un cuadro que sea demasiado crónico, en realidad no da tanta sintomatología en cuanto a en la imagen. En la imagen no se puede encontrar nada. Solamente cuando es una cronicidad de varios años y que no ha sido tratada, puede existir indicios en lo que es la imagen. Y eso básicamente. Ahora con ustedes, Santiago Bravo. Ya, entonces ahora yo les voy a hablar más o menos de lo que son la espondilitis anquilosante, perdón. Entonces para esto vamos primeramente a definir las artropatías en diferentes grupos. Y primeramente tenemos las artropatías de etiología desconocida y que van a ser negativas, que van a ser la artritis periférica mono uniparticular, la ausencia de nódulos rhabdoides, la sacuditis radiológica, aquellas con manifestaciones mucocutáneas o urinarias, aquellas que tengan tendencia a la agregación familiar. Algo importante es que siempre van a tener elevado lo que es el antígeno del HLA-BB. Y como ya habló un poco de esto mi compañero, la presencia en tecitis. Luego tenemos cuáles son estas entidades clínicas que cumplen con estas características que les mencioné. Es la espondilitis anquilosante, la espiroartritis axial no radiográfica, la espondiloartritis periférica, aquella asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis entésica, la artritis reactiva y otras llamadas enfermedad de Whipple o SAPHO, que significa sinovitis, acné, pústulas, hiperostosis y osteoitis. Entonces, hablando de las espondiloartritis en general, estas vamos a ver que va a ser un grupo bastante disperso, heterogéneo, de enfermedades que tienen diversas, gran variedad de manifestaciones clínicas. Entonces, para esto vamos a tener unos criterios llamados criterios ASAS. Si le pasas a la siguiente, por favor. Josué, la siguiente. Chicos, ¿sí se me escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, hasta que Josué, ella ya le pasó, perdón. Vamos a ver que los criterios ASAS van a ser criterios para espondiloartritis en pacientes menores de 45 años con dolor lumbar mayor a 3 meses. Y aquí vamos primeramente a tener el diagnóstico radiológico de sacroilitis
con una o más características de espondiloartritis, que vamos a ver también más adelante. Es muy importante, como les mencioné anteriormente, que sea HLA-27 positivo, con 2 o más características. ¿Y qué características son estas? Dolor inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn o colitis, la buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroides, una historia familiar de espondiloartropatía, el HL27 positivo y la PCR elevada. Luego, en el diagnóstico radiológico vamos a encontrar que sea una inflamación activa aguda en la resonancia magnética y también la sacroilitis radiológica acorde a los criterios de Nueva York, que sea grado menor a grado 2, bilateral, o grado 3 a 4 si es solamente unilateral. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si a mí no se me pasan las diapos, pero hablando de ya de la etiología de lo que es la espondilitis anquilosante, tenemos que no tiene una etiología realmente exacta, pero aquí se presume factores familiares, genéticos, ligados al HLA27, también factores ambientales, que puede ser una reactividad cruzada con la Klebsiella pneumoniae, o con bacterias entéricas. Tenemos también que portadores del HLA-DR4 tienden como que a tener mayor afectación periférica de articulaciones periféricas. También tenemos que más del 90% de los pacientes que presentan espondilitis anquilosante van a tener este antígeno de histocompatibilidad de HL27, mientras que aquellos con HLA27 negativo apenas son el 6% de los pacientes que presentan en sí la enfermedad. Siguiente, por favor. Dale otra más, José, por favor. Ya, ahora hablando de lo que sería la anatomía, patología, fisiopatología de la enfermedad, vamos a tener que esta va a ser una afectación que va a ubicarse mayormente en lo que va a ser zonas de inserción ósea, con los ligamentos, también tendones y cápsulas articulares en general. Y aquí esto va a estar acompañado de lo que son como que lesiones inflamatorias reactivas en los huesos cercanos a donde se produce la lesión. Vamos a tener aquí que en sí vamos a tener un infiltrado inflamatorio de linfocitos y macrófagos. También en esta misma parte que esté rodeada de linfocitos y macrófagos sugiere que es una lesión en tanto inmune. Primeramente, inicialmente esta lesión va a ser una reacción fibrótica y luego progresivamente se va volviendo inflamatoria y se van produciendo lo que son ya cicatrices más o menos fibrosas densas que tienden bastante a calcificarse o a osificarse, por así decirlo. Vemos también que en las articulaciones periféricas va a darse lo que es sinovitis, y si esta enfermedad tiene una evolución crónica, se va a formar lo que es un panus, que es muy parecido al que vimos en la artritis reumatoide, y va a haber la diferencia con el panus de la artritis reumatoide va a ser que existe menor tejido necrótico y no van a haber lo que son folículos linfoides. Sin embargo, se forma este panus que es bastante parecido al de la artritis reumatoide. Siguiente.
Ya, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que la enfermedad es mucho más frecuente en varones, esta espondiloartritis anquilosante. Más o menos la edad en la cual inicia es entre los 15 y 30 años, es decir, que no es una enfermedad de los adultos mayores. Aquí tenemos también que más del 80% de los pacientes tiene un comienzo insidioso, los discretos y muchas veces se le considera un poco asintomática, y no es hasta más o menos del primer al tercer año, cuando inició la enfermedad, es donde se puede establecer un verdadero diagnóstico, ya que los síntomas son poco no señalan la enfermedad de manera correcta, sino son muy generales. Siguiente, porfa. Aquí, siguiente. Ya, aquí tenemos que las manifestaciones articulares principales de la enfermedad va a ser primeramente un dolor lumbar, que va a ser más o menos en el 75% de los pacientes el primer síntoma que siempre acompaña de sensación de rigidez en lo que son las nalgas y la cara posterior de los muslos del paciente. Y esto se da por la inflamación de lo que es la región lumbar y de las articulaciones sacroiliacas. Es un dolor inflamatorio que el paciente va a sentir incluso más dolor en reposo que realizando ejercicio. Aquí también tenemos que con las algias que siente el paciente en estas zonas, en las nalgas y en la cara posterior de los muslos, se sienten con mayor intensidad desde las 3 a las 5 de la mañana, es decir, cuando los pacientes están durmiendo, y por lo tanto va a provocar en sí que el enfermo se levante de la cama, no pueda dormir, sufra de insomnio y tenga que caminar alrededor de la habitación para que el dolor disminuya. Como les dije, no va a ser un dolor que en sí se agrave con el ejercicio o con los esfuerzos. Aquí también tenemos que esta enfermedad, como les dije, es insidiosa y crónica, por lo tanto es una enfermedad, un cuadro de meses, incluso años, y va a tener periodo de remisión, es decir, que a veces la enfermedad va, a veces vuelve, se va, vuelve. Esto puede tener una duración bastante variable. Si esta es tratada adecuadamente, se supone que va a disminuir el dolor del paciente. Si no, todos los síntomas del paciente siguen aumentando, aumento del dolor, tiene más rigidez en la zona posterior de los glúteos, de los muslos, e incluso puede desarrollar lo que es cifosis. Luego tenemos lo que es la artritis periférica, que va a ser especialmente en las caderas y en los hombros del paciente, principalmente en estas articulaciones, las articulaciones periféricas, su afectación es más rara, solo prácticamente caderas y hombros, y los síntomas que presentan estos pacientes suelen ser transitorios, igualmente van y vuelven con la enfermedad principal. Otras articulaciones que pueden estar afectadas pueden ser la temporomandibular, la manubrio-esternal, las condroesternales y las condrocostales de nuestro paciente. También tenemos que este paciente puede provocar, puede tener dolor torácico justamente por el dolor de estas articulaciones condroesternales y condrocostales, y se narra en la bibliografía que muchas veces puede ser confundida con algún tipo de infarto. Y por último tenemos lo que es la osteoporosis, que en estos pacientes va a ser un signo temprano, suele darse en la raquis y aparece todo lo que es la formación de fracturas en nuestro paciente. Siguiente. Tenemos las manifestaciones extraarticulares. La otitis anterior aguda, que va a ser de tipo no granulomatosa, es la afectación extraarticular más frecuente de los pacientes con espondilitis anquilosante. Y aquí vamos a ver que se produce entre los primeros 10 años de evolución de la enfermedad,
desde que es diagnosticado el paciente, es de tipo unilateral, tiene tendencia a recidivar, igualmente, como vimos, va y vuelve, y esta uveitis anterior aguda va a cursar con dolor, fotofobia y lagrimeo. Sin embargo, no deja secuelas en el paciente. Luego tenemos lo que es la afectación cardiovascular, y aquí tenemos que la insuficiencia aórtica va a ser lo más característico en pacientes con espondilitis anquilosante con afectación cardiovascular. ¿Por qué? Porque se va a inflamar la aorta y la válvula aórtica. Luego tenemos que en las espondilitis anquilosantes de larga duración crónicas también puede haber artritis periférica importante, con síntomas como fiebre, adelgazamiento y anemia en estos pacientes. Entre otros síntomas cardiológicos pueden tener lo que va a ser insuficiencia cardíaca, pacientes que en imagen vamos a ver que tienen cardiomegalia, y defectos de la conducción cardíaca, donde podemos encontrar bloqueos tanto de rama como auriculoventriculares. Y luego tenemos también lesiones en lo que es el sistema nervioso central y las raíces dorsales. Primeramente tenemos lo que va a ser rigidez vertebral, que hace que estos pacientes sean susceptibles a traumatismos o fracturas en las vértebras, especialmente en las cervicales de C5 a C6 y C7 C8. Igualmente, estos pacientes pueden sufrir lo que va a ser una subluxación atloaxoidea, que va a ser en las vértebras cervicales C1 y C2, de esta manera presentar ya lesiones en lo que va a ser la médula. Aquí también tenemos que en muy raras ocasiones los pacientes pueden presentarse con síndrome de cola de caballo por divertículos o quistes aracnoideos que pueden aparecer en estos pacientes. Estos quistes que le aparecen a los pacientes en realidad no tienen ninguna causa conocida y solo se le atribuye tal vez a una aracnoiditis crónica. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos lo que va a ser alteraciones pulmonares, que también son bastante tardías, luego de 15 a 20 años de evolución. Y lo más típico es que presenten una fibrosis apical bilateral, aquí por colonización ya sea de Aspergillus o por Mycobacterium tuberculosis. Aquí va a haber una afectación de lo que es la mecánica respiratoria del paciente, por lo cual estos pacientes presentan alteradas lo que son pruebas funcionales respiratorias y además presentan hipoxemia. Luego tenemos otra manifestación extraarticular que es más rara, que con amiloidosis. Solo se dan ya en pacientes con más de 30 años de evolución y representan menos del 6% de los casos. También tenemos alteraciones genitourinarias, como puede ser la prostatitis o la nefropatía por inmunoglobulina A, por IgA, y también alteración inflamatoria intestinal, que la alteración inflamatoria intestinal suele más de ser de tipo histológico y que no da ningún síntoma al paciente. Siguiente, por favor. Ya, entonces primeramente vamos a tener en la exploración física, vamos a evaluar lo que va a ser la movilidad articular del paciente para de esta manera determinar si existe alguna limitación en el movimiento de la columna lumbar a nivel torácico o a nivel sacroiliaco. Y para esto tenemos primeramente el test de Schober, que en sí va a valorar lo que va a ser la movilidad a nivel lumbar. Y bueno, como ven en la imagen, se va a medir más o menos encima y 5 centímetros por debajo de lo que es la unión lumbosacra. Y vamos a flexionar lo que es el tronco, y aquí vamos a determinar la distancia que existe entre las dos marcas que señalamos. Si esta marca es superior a 5 centímetros, va a ser positiva. Luego también tenemos lo que es la maniobra de Volkmann, que podemos ver más abajo. Aquí vamos a colocar el paciente y vamos a hacer una separación forzada de las espinas ilíacas anterosuperiores del paciente.
Entonces, si aparece dolor, igualmente la maniobra va a ser positiva para la enfermedad. Siguiente, por favor. Tenemos también la maniobra de Eriksen, que aquí igualmente el paciente está en decúbito supino y a diferencia de la maniobra de Boltzmann, no hacemos una separación de las espinas ilíacas, sino aquí, en cambio, acercamos lo que van a ser las crestas ilíacas del paciente, y si aparece el dolor sacroiliaco también va a ser positiva la afectación del paciente para la enfermedad. Y por último tenemos la maniobra de Favere, que colocamos al paciente igualmente en decúbito supino y va para hacer dolor en la articulación sacroiliaca al colocar el músculo del mismo lado en flexión y abducción. Entonces, como ven en la imagen, abducción de lo que sería la rodilla, y se le pone se rota externamente todo lo que es la pierna, y si se presenta dolor, va a ser positivo en la maniobra de Favere. Siguiente, por favor. Luego, en la parte ya imagenológica, vamos a ver que hay variedad de técnicas de imagen que pueden evaluar al paciente. Primeramente tenemos lo que es una radiología simple en nuestro paciente, y esto valora lo que es articulaciones sacroiliacas nada más. Y se puede definir si la afectación es bilateral o unilateral. En la mayoría de pacientes debería ser bilateral y simétrica. Ya sabemos que va a ser una lesión de tipo inflamatoria. Inicialmente, en la radiología, en etapas tempranas de la enfermedad, suele ser la inflamación de la mitad inferior de la articulación, y siempre afectando primero a lo que es el borde ilíaco del paciente. Aquí también pueden aparecer lo que son sindesmofitos, los ligamentos osificados y presencia de anillos fibrosos, que el signo radiológico se le llama caña de bambú a los anillos radiológicos. También puede tener el signo de Romanus positivo, que no va a ser nada más que la erosión en el ángulo anterior de dos cuerpos vertebrales contiguos. También tenemos lo que va a ser lordosis lumbar y presencia de cifosis en el paciente, y también la osteoporosis. Aquí también medimos la afectación en la radiología simple, en la radiografía simple, y vamos a tener una clasificación en grados del 0 hasta el 4. El grado 0 va a ser articulaciones sacroiliacas normales. En el grado 1 tenemos borramiento de lo que sería el hueso subcondral. En el grado 2 tenemos lo que va a ser el estrechamiento del espacio articular y presencia de esclerosis en las articulaciones del paciente. En el grado 3 tenemos lo que va a ser formación de puentes óseos en el paciente, y va a haber como que una pseudo fusión ósea en estos pacientes. En el grado 4 ya va a ser una afectación inflamatoria completamente osificada del paciente, ligamentos osificados, infiltrado inflamatorio en todo lo que sería la articulación sacroiliaca del paciente, y esta va a ser la tipo grado 4. Siguiente, por favor. Bueno, ya les hablé. Tenemos ahora lo que en la primera imagen, lo que es la resonancia magnética. Esta va a servir para determinar lo que es sacroilitis en fase inicial, y también presencia de edema en la médula ósea, si es que lo hubiese como afectación contigua de la enfermedad. También tenemos la tomografía computarizada, que nos va a permitir detectar alteraciones óseas en el paciente como anquilosis, erosiones, fracturas vertebrales, estenosis vertebral. Sin embargo, la tomografía no está tan indicada para valorar a este paciente, sino las pruebas más útiles siempre son la radiografía simple y la resonancia magnética. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que pensar en cuál va a ser la analítica que le vamos a realizar al paciente. Entonces vamos a tener que aquí vamos a buscar reactantes de fase aguda, como la velocidad de eritrosedimentación, el PCR, que siempre van a estar elevados en lo que van a ser los brotes de la enfermedad.
como les dije, era una enfermedad recidivante que va y viene de curso crónico. Aquí siempre se correlaciona bastante más el grado, la afectación de la enfermedad con los niveles de PCR. Entonces, entre más encontremos niveles de PCR, va a haber mayor afectación de lo que es la articulación sacroiliaca y más afectada va a estar la articulación. Aquí también tenemos que estos pacientes van a sufrir de hipergamaglobulinemia por inmunoglobulina A, como les dije que era una manifestación extraarticular de lo que era el paciente. Aquí no se debe realizar y no es útil lo que va a ser pedir lo que es ANA ni factor reumatoide. Se puede pedir al paciente lo que era el antígeno de histocompatibilidad B27. Sin embargo, si este factor fuese positivo, en realidad no diagnostica la enfermedad, por lo tanto, no se considera útil pedir esta HL. Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico, vamos a ver que existen criterios diagnósticos, como igualmente vimos un poco al inicio, y aquí se usan estos criterios de New York modificados para diagnosticar al paciente. Debemos cumplir con criterios clínicos, más de un criterio clínico, uno o más, y también tenemos al menos uno de los criterios radiológicos. En los criterios radiológicos tenemos la sacroiliitis bilateral, grado 2 o superior, o que sea unilateral, grado 3 o grado 4. Ya hablamos de los grados anteriormente. Los criterios clínicos vamos a tener lo que es la limitación de la movilidad lumbar, ya sea flexión anterior, lateral o extensión, un historial de dolor en el paciente con presencia de dolor en la unión dorsolumbar, en la región sacroiliaca, o una expansión respiratoria igual o inferior a los 25 milímetros. Y esto lo medimos en lo que es el cuarto espacio intercostal. ¿Ya? En cuanto a la evolución en el paciente, tenemos que la evolución en realidad varía bastante. El dolor puede y es persistente en las primeras fases de la enfermedad, y como les dije, este dolor luego puede ir bajando. Sin embargo, la rigidez de los músculos va aumentando, la cifosis y la presencia de otras afectaciones va aumentando según vaya aumentando la enfermedad. Incluso los periodos donde la enfermedad desaparece, puede tener uno que otro síntoma que siga afectando la vida cotidiana del paciente, como vimos la presencia de fiebre, astenia, etc. Aquí tenemos que la mayoría de los pacientes en realidad puede trabajar normalmente. No afecta tanto en fases iniciales de la enfermedad, sin embargo puede a largo plazo llegar a ser incapacitante. Y tenemos incluso signos y síntomas de mal pronóstico. Entre estos dijimos que empezaba entre los 15 y 30 años de edad. Si inicia antes de los 15 años es mal pronóstico para la enfermedad. También si afecta más a articulaciones periféricas que la sacroiliaca, como hablamos, igualmente es un factor de mal pronóstico para estos pacientes. E incluso también es mal pronóstico la presencia de artritis de cadera en etapas tempranas de lo que va a ser la enfermedad. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, tenemos diversos tratamientos. Primeramente, el tratamiento postural y el ejercicio físico. Estos pacientes no pueden en realidad estar en reposo, y la actividad más beneficiosa va a ser la natación. También tenemos el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, que este va a ser el más fundamental de todos y el que le permite aliviar el dolor al paciente. Y si la clínica es axial, como vimos, la afectación de las articulaciones cervicales, en las vértebras de las vértebras cervicales, lo que más está indicado es un antiinflamatorio no esteroideo, y esto se puede ir rotando. Si durante las primeras 4 semanas de tratamiento el AINE que dimos no sirve, se puede pasar a un AINE diferente.
y así se puede tratar al paciente con la diversa cantidad de AINES que tenemos de 4 semanas, luego pasa 4 semanas y seguir rotando todo lo que va a ser el antiinflamatorio no esteroide. Y aquí se habla que los inhibidores de la ciclooxigenasa, los selectivos de la COX-2, también pueden ayudar bastante a lo que va a ser el tratamiento de estos pacientes. Luego tenemos el tratamiento ya esteroideo con corticoides intraarticulares para controlar lo que son las artritis periféricas e incluso la sacroiliaca. Aquí tenemos que los corticoides orales en estas espondilitis anquilosantes en realidad no tienen ningún beneficio para el dolor del paciente ni para la inflamación, por lo cual solo se usan los intraarticulares. Luego tenemos el llamado tratamiento CONFAME, que es útil para las manifestaciones articulares periféricas del paciente. Aquí podemos usar lo que es sulfalacina y metotrexato. Pero el tratamiento con los FAMES en realidad no tiene beneficio para la artropatía general que tenga el paciente, que era axial y sacroiliaca. Y luego tenemos el tratamiento biológico. Esos tratamientos biológicos van a ser usados mayormente para aquellos que tengan clínica axial y que no responda a ningún antiinflamatorio no esteroideo o que tenga predominio periférico. Y aquí vamos a tener inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como es el infliximab, el adalimumab, el etanercept, el certolizumab, el golimumab, y inhibidores de la interleucina 17, como el secukinumab. Y por último tenemos un tratamiento quirúrgico cuando la artritis de cadera es grave, que esto va a incapacitar bastante a lo que va a ser el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, hemos llegado a la parte que me corresponde a mí, que ya les había expuesto, entonces, por ende, acabamos la presentación. Muchas gracias. Déjenme, por favor, compartir. ¿Lo dejo de compartir, doctor? Sí, o sea, no, para yo compartir. A ver, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. A ver, primero, vamos a tener que tener bien en claro qué es el grupo de las espondiloartritis. ¿Por qué? Porque este grupo, siendo que es un grupo muy heterogéneo, igualmente tiene características clínicas que las comparten y que igualmente las diferencian entre sí. El grupo de las espondiloartritis tiene como su principal cuadro clínico el dolor lumbar, como ya les dijo su compañero, pero no es exclusivo para todas las presentaciones de espondiloartritis. Estos son los grupos de espondiloartritis. Tenemos la espondilitis anquilosante, tenemos la espondiloartritis juvenil, es que es en adultos la psoriásica, la artritis reactiva, que ya no se llama enfermedad de Reiter. Eso ya no se puede, ya no se debe nombrar porque ya se cambió la nomenclatura por algún tipo de dejar de utilizar nombres de personas o de personajes nazis que interfirieron en el Holocausto y que por eso es lo que ya no se debe utilizar ese tipo de nomenclatura, por eso se llama artritis reactiva. La artritis asociada o la espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Y luego de esto hay una espondiloartritis indiferenciada. Pero lo importante de esto es una presentación solamente que puede estar en el ojo, que es la uveitis. Pero no cualquier tipo de uveitis, sino la uveitis anterior, porque la uveitis posterior es provocada por agentes bacterianos o agentes virales. Es infecciosa o es viral. En cambio, la uveitis anterior tiende a ser en mayor escala por autoinmunidad. Existe igualmente otra clasificación en la cual dice qué predominio es el que me va a dar este tipo de patología.
si va a ser un predominio axial o va a ser un predominio periférico. Las que más dan predominio axial es la espondilitis anquilosante, o sea, la afectación de columna y de sacroiliacas. Y esta misma espondilitis anquilosante o este mismo predominio axial puede ser no radiológica. ¿Eso qué significa? Que no encontramos acroileitis, que no encontramos indesmofitos, que no encontramos alteración en las radiografías porque ya puede estar una caña de bambú. Pero en general, para conocimiento general, es que la espondiloartritis de predominio axial siempre va a ser la espondilitis anquilosante. En cambio, la de predominio periférico, recordando que la mayor afectación periférica van a ser las articulaciones grandes. Como presentación, monoartritis u oligoartritis. A excepción de la artritis psoriásica, como les decía a sus compañeros hoy día, que la artritis psoriásica sí puede ser poliarticular. Pero la diferencia con la artritis reumatoide es que la artritis psoriásica puede afectar interfalángicas distales. En cambio, la artritis reumatoide jamás te va a afectar interfalángicas distales. Bueno, aquí está un de dolor lumbar, que eso no vamos a ver. ¿Qué es lo más importante de saber o de el cuadro clínico para empezar a ver y a discernir si es que es una probable espondiloartritis? En primer lugar, el dolor lumbar. El dolor lumbar en realidad es la mayor carta de presentación de las espondiloartritis, sobre todo si es que va a ser una de predominio axial, sobre todo si va a ser la espondilitis anquilosante. Obviamente las de predominio periférico tienen este dolor lumbar, pero cuando yo quiero hacer un análisis de los pacientes que me vienen a la consulta y que probablemente tengan una oligoartritis como predominio periférico, tengo que saber y tengo que preguntar si no tienen una presentación axial. Y es por eso que es importante saber cuáles son las características clínicas del dolor lumbar inflamatorio. En reumatología se utiliza muchísimo la parte inflamatoria y la parte mecánica. Entonces, ¿por qué un dolor lumbar inflamatorio? Primero, porque tiene una edad de inicio de menos de 40 años. Es un inicio insidioso, como dice. Lo importante es que mejora con el ejercicio, se incrementa con el reposo y es un dolor nocturno. Sobre todo, el paciente se despierta en la madrugada con este tipo de dolor. Tiene una rigidez de la parte baja de la columna de más de 30 minutos. El paciente refiere que se despierta engarrotada la columna o que le despierta en la madrugada este dolor y esta rigidez y tiene que moverse. Hay pacientes que dicen: doctora, pero es que yo mejor me quiero quedar despierto y moviéndome porque si me acuesto es un dolor terrible. Para mí la noche es terrible, no soporto el dolor. Imagínense lo que es un paciente de menos de 40 años con un tipo de dolor así. Entonces es imposible que le vayas a decir: es por una mala postura, es porque usted tiene una hernia, es que porque, o sea, hay que primero ir a investigar si en realidad es un dolor inflamatorio o es un dolor mecánico. Un dolor mecánico en pacientes menores de 40 años muy difícilmente vas a encontrar, o sea, mejor dicho, muy difícilmente va a ser la causa de algo crónico. O sea, un dolor mecánico puede ser porque levantaste pesas, estás en el gimnasio, no hiciste el calentamiento, sí, puede ser, pero no te va a durar más de 12 semanas. No te va a ser incapacitante, no va a ser algo que te despierte en la madrugada. Entonces, ese tipo de dolor, cuando el paciente menor de 40 años está que hace consulta por dolor lumbar y que se toma analgésico antiinflamatorio como que fuera vitamina y que le mejore el dolor, ojo, ese paciente hay que ir a investigar si no puede ser una espondiloartritis. La mayor parte de estos pacientes van al traumatólogo. Y obviamente el traumatólogo dice: sí, puede ser, es una hernia. O sea, el dolor por hernia no es un dolor así. El dolor por hernia, si es que a lo mejor el paciente tiene una hernia, difícilmente a los 40 años, salvo que tenga una obesidad. Pero el dolor por hernia puede ser, si es que ya es un dolor muy severo, que te tiene que estar también presionando lo que es la médula y eso puede provocar parestesia. O sea, es muy diferente. Por eso lo que nosotros siempre hacemos, la educación médica continua a los médicos de primer nivel, a los médicos que están recién por graduarse y a los médicos traumatólogos, porque en realidad el paciente es a los que primero va. Donde nosotros vienen, no por el dolor lumbar, sino porque ya se hinchó alguna otra articulación. Y de ahí viene esta clasificación que es la que está hasta el momento utilizable. Entonces, ¿qué es lo que dice? Para yo poder saber si es un paciente con una espondiloartritis axial,
Bueno, esto es axial, pero luego de esto yo puedo ver si puede ser un predominio periférico, yo puedo ir clasificando pacientes para otro tipo de patologías. Pero en un inicio, lo más importante de esto es saber que si yo tengo un paciente con dolor lumbar de más de 12 semanas de evolución, con un inicio de menos de 45 años, tengo dos brazos para poder hacer el diagnóstico. Si yo me voy por el brazo de la imagen, tengo que hacer una resonancia magnética de sacroiliacas para poder ver si tengo sacroileitis en imagen o sacroileitis en una radiografía, que esto ya es mucho más evidente, porque es mucho más tarde, esto de aquí sería más temprano, a las 12 semanas. Si yo tengo esta sacroileitis, pero tengo una característica clínica de estos, yo ya puedo clasificar a mi paciente como una espondiloartritis. Pero si me voy por el lado del HLA-B27, recordando que no todos los pacientes son HLA-B27 positivos, pero eso no exime de que mi paciente tenga una espondiloartritis y tampoco el hecho de que tenga un HLA-B27 positivo ya es un diagnóstico de una espondiloartritis sin otra característica clínica. Porque recuerden que si tiene el HLA-B27, tengo que tener más de dos características clínicas para poderle hacer un diagnóstico de una espondiloartritis. Y viene a ser que el dolor lumbar inflamatorio es predominante. Si tengo artritis, pero sobre todo artritis de articulaciones grandes, rodillas, tobillos, caderas, hombros, muy poco frecuente en pacientes con artritis en manos. Si se presenta artritis en manos, pues ese paciente hay que investigar la probabilidad de que tenga familiares con psoriasis o el mismo paciente tenga psoriasis y no nos lo ha dicho. La centesitis que es el dolor en el sitio de inserción de un tendón. ¿Por qué? Porque se inflama el sitio de inserción del tendón, porque es ahí donde empieza la fisiopatología de la espondiloartritis, con alteración de factor de necrosis tumoral y con alteración de la interleuquina 17, que son las citoquinas que más están presentes en la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo por esta entesitis, porque es en el lugar de la entesis, tanto puede ser en la sacroiliaca o puede ser en el talón, puede ser en el codo o puede ser a nivel vertebral, donde empieza el problema. Puede igualmente tener en el paciente uveitis. Ese paciente que tiene dolor lumbar inflamatorio tiene una uveitis. Mira, si ya tiene dolor lumbar inflamatorio y tiene una uveitis, tengo que ir a ver si este paciente no tiene una espondiloartritis. ¿Y qué clase de espondiloartritis? Pues en el tiempo yo podré ir discerniendo qué es lo que va a pasar con mi paciente. Pero de inicio tengo que ver que este paciente tenga esta característica. La dactilitis, el famoso dedo en salchicha. El paciente con psoriasis. Y ojo, hay pacientes que ni siquiera te cuentan que tienen psoriasis, porque a veces tienen hasta vergüenza de que tienen psoriasis. Y si no te cuentan, el momento en el que si tú llegas a tu consulta, un paciente con una oligoartritis, le preguntas si tiene dolor lumbar, dice que no, le preguntas si es que a lo mejor tiene una infección anterior, hace un mes o hace unos 6 días, hace una semana, me dice no, entonces tengo que ir a ver que a lo mejor no tiene placas de psoriasis. Puede ser que esa psoriasis esté en el cuero cabelludo, puede ser que esté en la parte occipital, en la parte del cuello, en la parte trasera, puede ser que esté en la región interglútea. Entonces, esas cosas hay que ir a investigar. O mi paciente que tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Importantísimo esta buena respuesta al analgésico antiinflamatorio. Por eso es lo que el paciente suele quedarse y ya no hace más consulta, porque le pasa con el diclofenac, le pasa con el naproxeno. Es una característica del dolor por espondiloartritis. Si tiene ya una historia familiar de un paciente que le han diagnosticado a un familiar psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o espondilitis anquilosante, también tiene un peso grandísimo para hacer este diagnóstico. El HLA-B27 y la proteína C reactiva. Miren que aquí la velocidad de sedimentación no es importante. Siento que puede ser un reactante de fase aguda, pero lo más importante es la proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque está anclada a la interleuquina 17. Entonces aquí vemos cuáles son los parámetros clínicos para el diagnóstico. Vieron que es el dolor lumbar, que puede haber una sinovitis, sobre todo también en la rodilla, puede haber una entesitis, puede haber la uveitis, tengo una sacroileitis, tanto radiográfica como en resonancia, el PCR y la buena respuesta. Bueno, esto de aquí es otra cosa. ¿Qué es lo importante poder saber cómo es lo que empieza la enfermedad? Como les dije,
La enfermedad empieza con la entesis, o sea, es una cosa tan, pero tan inflamatoria que no te va a la articulación, sino a la parte en donde se insertan los tendones. Imagínate lo que pasa en lo que es en la columna vertebral. Se inflama el sitio de inserción del tendón, se inflama la parte de la esquina de la vértebra, empieza a haber ahí proliferación celular y luego empieza a haber, como hay proliferación celular, puede haber la formación de neohueso y estos son los famosos sindesmofitos. Y aquí está involucrada obviamente el HLA-B27 que despierta interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que le despierta IL-23 y despierta la IL-17. Aquí igual tenemos el desenlace que está inflamado, luego se erosiona y luego hay formación del nuevo hueso. Y esto es la formación de los sindesmofitos. ¿Qué es lo que nosotros en reumatología utilizamos para poder medir a este tipo de pacientes para poder hacer diagnóstico? Si es que tienen enfermedad activa, inactiva, enfermedad baja, o ya los chicos vieron pacientes que venían a hacerse controles por espondiloartritis, pues nosotros tenemos lo que se llama la clinimetría. Igualmente, como hay en artritis reumatoide de edad 28, en espondiloartritis tenemos VASFI y VASDAI, que es lo que nosotros utilizamos. Déjame ver qué es. Bueno. A ver, entonces, ¿cuáles son las características clínicas importantes de las diferentes enfermedades o las diferentes presentaciones? Como ya les dije, si va a ser una espondilitis anquilosante, la mayor parte y el predominio más grande va a ser la afectación axial. Entonces, me voy a ocupar de hacer la pregunta de la característica clínica del dolor lumbar inflamatorio, de la sacroileitis, de hacer en el examen físico el Schober, que ya les explicó su compañero cómo se debe de hacer, de ver si es que mi paciente pueda tener uveitis, porque el paciente con espondilitis anquilosante tiene mucha más uveitis que cualquier otro paciente, al igual que de la artritis reactiva. Si mi paciente tiene probablemente una presentación periférica que debuta con una dactilitis, con una entesitis, con una artritis de rodilla, de tobillo, voy a preguntar si no ha tenido antecedente de infecciones, porque eso puede ser una artritis reactiva. Voy a preguntar si ese paciente no tiene familiares con psoriasis, porque puede ser el inicio de una patología psoriásica. Voy a preguntar si el paciente no tiene diarrea crónica, con moco, con sangre, dolor abdominal, y que a lo mejor en una colonoscopía ya encontraron úlceras, enfermedad inflamatoria intestinal que esté provocando espondiloartritis. Pacientes que a lo mejor no cumplen ninguno de estos criterios, pero que solamente tienen una rodilla hinchada, que no tienen nada más, pues entonces a lo mejor lo que tengo que ir es a ver si no es una espondiloartritis indiferenciada. Pero eso es lo más importante de todo. Y de ahí, ¿qué es lo que yo tengo que ir a ver? ¿Qué es lo que voy a hacer con este tipo de pacientes? ¿Cómo voy a tratar este tipo de pacientes? El primer pilar fundamental del tratamiento de la espondiloartritis son los AINES. Pero son los AINES, obviamente luego de pasar por la parte del ejercicio, de la terapia, rehabilitación y todo eso. Pero son los AINES a dosis plena, o sea, 150 miligramos de diclofenac, tienes que dar 3 gramos de ibuprofeno, tienes que dar 1100 de naproxeno. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta siempre. Porque como es una enfermedad que no se cura, se controla, se va a controlar con el AINE. Porque el AINE tiene una acción sobre esto, sobre la entesis, sobre evitar que esto se prolifere, evitar que esto se erosione. Pero imagínate lo que es darle a un paciente menor de 45 años todos los días AINES. ¿Cuál va a ser el efecto adverso más grande que va a tener? Porque te dice, las guías dicen, si es que no le mejora con un AINE, tiene que aumentarle otro. 2 AINES para un paciente de 30 años. En realidad, no es que esté mal hacerlo, pero los efectos adversos siempre van a ser mucho más grandes, mucho más evidentes que la mejoría que va a tener el paciente. Esto como pilar fundamental. Y de ahí voy a ver si mi paciente tiene enfermedad axial, pues en realidad solamente va a ir con AINES. Pero si tiene enfermedad periférica, o sea, artritis periférica, puedo darle sulfasalacina. El metrotexate y la azatioprina no sirven para nada. Azatioprina no sirve para nada en espondiloartritis. Eso, quítense de la cabeza eso no está bien, eso no se debe de hacer. Metrotexate igual no tiene evidencia
sustentable, evidencia clínica sustentable en artritis periférica, en espondiloartritis. Es mejor utilizar sulfasalacina, salvo en artritis psoriásica, porque en artritis psoriásica el metotrexate ayuda para las placas de psoriasis y como es una poliartritis, sobre todo de pequeñas articulaciones, puede utilizarse metotrexate en el contexto que como se utiliza en artritis reumatoide, pero para artritis periférica, por artritis reactiva, por espondilitis anquilosante, por enfermedad de Crohn, no funciona para nada. Los corticoides locales sí, si yo tengo una rodilla hinchada, pues en realidad hago la artrocentesis y luego de eso puedo infiltrar un corticoide. Y luego de eso está lo que se llama los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, los biológicos o los anti-IL-17. Este es un up-to-date que también les mandé de una recomendación sobre el manejo de las espondiloartritis, sobre todo axiales. Este también es del Colegio Americano de Reumatología, pero ¿qué es lo que dice? Dice que si mi paciente tiene una espondiloartritis axial, una espondilitis anquilosante, ¿qué es lo que yo puedo utilizar? Dice que puedo utilizar condicionalmente el tratamiento con AINES a demanda de mi paciente. Si es que está activa la espondilitis anquilosante y no me mejora con los analgésicos, puedo añadirle igualmente condicionalmente sulfasalacina metotrexate, a pesar de que esto tiene una evidencia baja porque sabemos que a nivel de lo que es axial realmente no nos funciona el metotrexate o la sulfasalacina, pero eso es lo que te dice la guía. Y luego dice que si es que los pacientes con espondilitis anquilosante, a pesar de recibir analgésico antiinflamatorio, se recomienda la utilización de anti-TNFs para poder mejorar el proceso de inflamación y de dolor. Déjame ver una tabla más que tenía. Para dar clases a los... Ya. Entonces, como ya les dije, lo más importante de todo esto es hacer el diagnóstico, los AINES, si es que veo, si es que es una parte axial, si es que es una parte periférica, ayudarme con la sulfasalacina, y si no, en realidad, este tipo de patología es una de las principales patologías que va de entrada a la utilización de terapia biológica. ¿Cuál terapia biológica? Si las las principales citoquinas implicadas en el proceso de fisiopatología de la espondiloartritis es el anti-TNF y el anti-IL-17, pues voy a utilizar bien sea etanercept, infliximab, certolizumab, adalimumab o el que es anti-IL-17 que se llama secukinumab. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la parte pública? Tenemos los anti-TNFs. Afortunadamente, cada anti-TNF igualmente tiene estudios que validan la utilización del medicamento en diferentes circunstancias. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con espondiloartritis axial, en realidad me va a ir mejor dándole un infliximab y un adalimumab que dándole un etanercept. Pero si mi paciente tiene una espondiloartritis que sea de predominio periférico, sea artritis psoriásica o artritis reactiva, me puede funcionar el etanercept. Si mi paciente tiene una espondiloartritis asociada a uveitis, el mejor biológico se llama adalimumab. Tiene mejor evidencia, tiene mejores estudios para el control de esta uveitis y evitar que el paciente tenga desenlaces fatales. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pueden hacer los médicos en atención primaria? Lo importante es conocer el dolor lumbar que sea crónico y obviamente hacerle las 3 preguntas. Si duelen las nalgas, que es la sacroileitis, si mejora con el movimiento, que es una parte importante del proceso del dolor lumbar inflamatorio, y si mi paciente pueda tener alguna alteración como psoriasis, como diarreas, como enfermedad inflamatoria intestinal. Si dice que 2 de estas son positivas, hay que derivar al reumatólogo. Si es que hay si es que es menos de una positiva, se puede hacer HLA-B27, pero en realidad esto no pueden hacer en la atención primaria porque son exámenes que hacen en tercer nivel. Y dice si el HLA-B27 es positivo, pues derivar al reumatólogo. En realidad esto es en Estados Unidos. Pero ya con esto que tengas, no hay necesidad de hacer el resto, sino derivar al reumatólogo para poder hacer una pestija de lo que en realidad va a pasar con este paciente. Recomendaciones para derivar precozmente a los pacientes con sospecha de espondiloartritis axial. De los pacientes con dolor lumbar crónico de más de 3 meses de evolución e inicio del dolor antes de los 45 años de edad, deben de derivarse al reumatólogo. Si tienen este dolor lumbar inflamatorio,
si existe una radiografía y tiene sacroileitis, si tiene manifestaciones periféricas como artritis, sobre todo articulaciones grandes, entesitis, sobre todo en la parte de lo que es el tendón de Aquiles y en el calcáneo, dactilitis, si le preguntaste si alguna vez se le hinchó el dedo como una salchicha, si tienen psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, si tienen antecedentes y sobre todo si es que este dolor le mejora con antiinflamatorios, es prioritario referir para poder hacer un diagnóstico, un diagnóstico adecuado de la patología. ¿Qué más? En parte, en lo que su compañero les comentó sobre la artritis reactiva, en realidad es una patología muy frecuente, sobre todo en mujeres. Hay que preguntar si es que llega un paciente con una artritis periférica de rodillas, si es que es monoarticular u oligoarticular. Hay que preguntar esto, si es que es mujer, infecciones vaginales, sobre todo por clamidia, que son la mayor responsable de este tipo de infecciones en mujeres. Como les digo su compañero, el utilizar los antibióticos, ahí no vamos a hacer nada porque ya ha pasado el proceso inflamatorio. Esto es una artrogénesis en un paciente que ha tenido una infección. Y son pacientes genéticamente predispuestos para poder hacer manifestaciones articulares. Lo que más quiero que de esta clase se les quede en realidad es la característica del dolor inflamatorio, la característica de cómo ustedes van a encontrar a un paciente en primera instancia para poder hacer el diagnóstico y por sobre todo recordar esto que es importantísimo, los grupos de pacientes, grupos de patologías que están dentro de las espondiloartritis. Y este de aquí, el predominio axial y el predominio periférico, porque esto es lo que también vamos a ver para enmarcar a mi paciente en cuál o cuál tipo de enfermedad. La espondilitis anquilosante en realidad es una de las enfermedades que más requiere utilización de biológicos. Esto de acá yo puedo hacerlo con sulfasalacina, con corticoides intraarticulares, con metrotexate. La enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis con enfermedad inflamatoria intestinal con mesalacina suele mejorar muchísimo y con el analgésico a demanda. Pero en cambio en la espondilitis anquilosante definitivamente es la terapia biológica porque no puedo tener a mi paciente con analgésico antiinflamatorio de por vida por todas las manifestaciones que va a hacer. ¿Y cuál analgésico antiinflamatorio puedo utilizar? Pues cualquiera, ya les dijo su compañero igualmente, y ya vimos en una clase que la utilización de analgésicos antiinflamatorios para mejorar el dolor en enfermedades reumáticas inflamatorias se tiene que hacer dependiendo de los grupos, si hay riesgo gastrointestinal, riesgo cardiovascular, pero cualquiera se puede utilizar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Nada de nada. Bueno, entonces ya para la otra clase sí les mandé lo que es para esclerosis sistémica. Sí, ya les mandé. Ya. Ok. Eso entonces, chicos. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, Doc. Ya. Gracias, Doc. Chao. Cuídense.